Bien, y en la entrevista de hoy nos acompaña el doctor Jorge Jáuregui, es abogado y especialista en temas electorales para comentar temas importantes que tienen que ver con las vacancias y las suspensiones de autoridades municipales y regionales. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? María, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias por acompañarnos a esta hora tan temprano, pero es importante poder establecer, por ejemplo, las diferencias, en primer lugar, y para empezar entrando un poco en el tema, las diferencias entre un proceso de suspensión y un proceso de vacancia. Correcto. Hay que decir que los procesos de vacancia y de suspensión son procedimientos de tipo jurisdiccional, ¿no?, que se distinguen de los procedimientos de tipo político, por ejemplo, como las revocatorias de mandato. Esa es una primera categoría importante, ¿no? Entonces, en el caso de los procedimientos políticos, como son, por ejemplo, las revocatorias de mandato, es la ciudadanía la que es consultada a efectos que determine si una autoridad puede o no continuar en el cargo, es decir, si continúa teniendo la confianza. Y es un mecanismo de control ciudadano, que la norma, la Constitución le otorga a los ciudadanos para controlar las autoridades elegidas, tanto a nivel regional como a nivel municipal. En el caso de las vacancias y las suspensiones, estamos ante el caso de mecanismos jurisdiccionales, ¿no?, en el cual las autoridades incurren en determinadas conductas que se ajustan a unos tipos o causas que prevé la ley. Entonces, si la autoridad incurre en una de estas causas, que tiene que ser muy precisa, ¿no?, la forma en la que se determina que la conducta se ajusta al tipo previsto en la ley, entonces el Consejo Municipal o el Consejo Regional correspondiente puede resolver una solicitud de vacancia que puede ser presentada por cualquier ciudadano de la jurisdicción correspondiente, puede resolver la suspensión o la vacancia de la autoridad, ¿no? En ese sentido, y es algo que usted ha mencionado, el Consejo Municipal en el caso de las municipalidades o el Consejo Regional en el caso de un gobierno regional. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Con qué inicia y en qué momento llega al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, si es que llegara también? Porque puede haber situaciones en las que no. Correcto. El procedimiento se inicia con una solicitud de vacancia o de suspensión, que es presentada por algún ciudadano de la jurisdicción, ¿no?, ante el Consejo Municipal o Consejo Regional correspondiente, a efectos que convoque a una sesión extraordinaria, ¿no?, cuyo objeto es determinar la vacancia o suspensión de la autoridad. Si contra lo resuelto, ¿no?, por el Consejo Municipal o Consejo Regional correspondiente, se puede interponer recursos como el de reconsideración dentro de los 15 días de haberse emitido el acuerdo de consejo que suspende o vaca a una autoridad. Las partes, o particularmente la autoridad sujeta a ese procedimiento, puede interponer un recurso de reconsideración ante el propio Consejo Regional o Municipal a efectos que, analice lo decidido y pueda revocar la decisión. Claro. Posteriormente, puede también interponer un recurso de apelación, que en ese caso se puede interponer después de 15 días de haberse pronunciado el Consejo Municipal o Consejo Regional correspondiente, y este recurso de apelación debe ser elevado al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los próximos 3 días. Recién, como una segunda instancia, interviene el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, la norma dice también que los ciudadanos pueden solicitar la vacancia o la suspensión ante el Consejo Municipal o Consejo Regional correspondiente o ante el Jurado Nacional de Elecciones, justamente para cautelar el derecho que tienen los ciudadanos para que pueda tramitarse estos procedimientos y evitar bloqueos. Puede darse el caso de autoridades que, por ejemplo, están privadas de su libertad, ¿no?, o que, en fin, incurren en alguna causal de vacancia, digamos, no concurren a las sesiones del Consejo Municipal o Regional correspondiente, y entonces esto puede bloquear la actividad, las funciones que estos órganos de gobierno descentralizados tienen, ¿no?, estos gobiernos descentralizados tienen. Entonces, para evitar eso es que entonces se habilita la posibilidad que los ciudadanos puedan solicitarlo también al Jurado Nacional de Elecciones. En ese caso, el Jurado Nacional de Elecciones debe requerir al Consejo Municipal o Consejo Regional correspondiente a efectos de que establezca o señale una fecha y hora para realizar la sesión extraordinaria con esa finalidad. Pero en todo caso, la primera decisión siempre va a pasar por el Consejo Municipal o Regional. Necesariamente la primera instancia que decide, digamos, el órgano político en este caso, que decide
la suspensión o la vacancia de una autoridad siempre es el Consejo Regional o Consejo Municipal correspondiente. ¿Un proceso o un caso de suspensión, de búsqueda de suspensión de una autoridad y vacancia pueden correr al mismo tiempo? Como por ejemplo en el caso del alcalde de Trujillo, que fue suspendido. Lo que sucede es que tanto el proceso de suspensión o de vacancia tienen causales particulares, diferentes. Claro. Entonces lo que tiene que hacer el Consejo Municipal es determinar cuál de las causales es la que se ajusta a la, digamos, o mejor dicho, la conducta en la que incurre la autoridad que es objeto de ese proceso se ajusta a la causal prevista, ¿no? Entonces se puede solicitar, pero justamente para eso está la audiencia, ¿no? Con ese fin es que se desarrollan esas audiencias para determinar. Ahora, no se puede vacar a una autoridad solamente porque haya los votos necesarios, que son, no es cualquier votación, sino son 2/3 del Consejo Municipal, ¿no? 2/3 de los votos. No es mayoría simple. Entonces, no basta con que exista la voluntad política para vacar o suspender a una autoridad. Es imprescindible es necesario que esta conducta por la cual se está, digamos, sometiendo al procedimiento de suspensión o vacancia a la autoridad, se ajuste a la norma, a la causal prevista en la norma. Y la garantía de que esto es así es que hay la posibilidad de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que va a resolver en última y definitiva instancia, ¿no? En el caso de Guandoval, por ejemplo, en el que se está a la espera de que se convoque a este Consejo Municipal, hemos visto algunas exhortaciones, ¿no?, de parte de algunos organismos para que se resuelva. Sin embargo, estamos a la espera justamente de lo que usted nos mencionaba, que se vea en la primera instancia. Perdón. Correcto. Es que, claro, ahora mismo el Jurado Nacional de Elecciones no puede resolver nada, porque resolver implicaría que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie respecto de una decisión que es materia de impugnación. No es el caso, no se ha desarrollado. Pero sí es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones puede, cautelando el derecho de los ciudadanos para, digamos, que se dé acá un debido proceso, podría requerir al Consejo Municipal para que realice la sesión extraordinaria, ¿no? En este caso de un Consejo Municipal. En el más breve plazo. Claro, señale una fecha, ¿no? Eso sí es algo que puede hacer, el jurado puede requerir, pero más allá de requerir, no tiene posibilidad de, digamos, intervenir como una primera instancia, porque el Jurado Nacional de Elecciones es un tribunal de justicia electoral que en este caso se pronuncia en segunda, última y definitiva instancia, ¿no? Vamos a pasar a otro tema porque también es importante revisar esta iniciativa legislativa desde el Congreso de la República para aumentar algunas causales de vacancia, pero que también le da un poco más de funciones o poder, en todo caso, desde el legislativo para hacer control a las autoridades municipales y regionales. ¿Cómo evalúa usted esta iniciativa legislativa? Sumamente peligroso porque implica una suerte de concentración de poder en el Parlamento, ¿no?, que no es propia de los regímenes democráticos, ¿no? La pauta fundamental de un régimen democrático representativo es justamente la separación de funciones y el equilibrio del poder. Entonces, creo yo que es sumamente peligroso que el Parlamento pretenda a gobiernos regionales que les pueda resultar incómodos, desafiando la voluntad popular expresada en las urnas, sacar a gobernadores regionales. Creo que no es la función del Parlamento esa, ¿no? En el contexto en el que estamos, creo que además suma esta iniciativa a una serie de iniciativas que han ido socavando sistemáticamente, o pretenden socavar sistemáticamente, la autonomía de los organismos electorales, ¿no? Y digamos las condiciones básicas de equilibrio de los poderes. Entonces, yo creo que es muy peligroso eso, porque existe ya unas causales que cautelan el derecho de los ciudadanos a tener autoridades regionales y locales que estén en la jurisdicción y que cumplan, digamos, con ejercer el cargo, ¿no? Claro. Ya las causales están previstas, ¿no? Una de las causales, por ejemplo, sería la inconcurrencia injustificada de la segunda citación de las comisiones ordinarias del Parlamento, o la negativa a implementar las recomendaciones contenidas en los informes de la Contraloría. Me llama la atención la primera, porque esto abre un poco la puerta a que la autoridad pueda ser citada en cualquier momento bajo el tema que digamos, consideren que ellos que es de suma importancia para la comisión, y si por alguna razón la autoridad no desea someterse o no puede, esto sería una causal para que sea retirado del cargo. Claro, además que es una desvirtuación total de lo que implica el control político, ¿no?
el Parlamento ejerce un control político respecto al Poder Ejecutivo. Y en el Perú tenemos un problema de fondo, y es que tenemos un diseño de un presidencialismo que algunos autores denominan presidencialismo parlamentarizado, porque está atiborrado de instituciones más bien propias del parlamentarismo. Pero en el parlamentarismo los ciudadanos escogen a unas bancadas con la lógica de que esas bancadas conformen un gobierno ejecutivo y le delegan legitimidad al Poder Ejecutivo en los regímenes parlamentaristas. Y por eso hay una enorme, digamos, capacidad de control que tiene el Parlamento respecto al Ejecutivo, porque el Ejecutivo emerge de un acuerdo político de las bancadas. Pero en regímenes presidencialistas, como el caso peruano, esto no es así. El presidente es elegido independientemente del Parlamento, y entonces el conjunto de mecanismos de control, como por ejemplo la cuestión, el que le tenga que dar la confianza al gabinete, ¿no? Es una deformación. Y claramente ese diseño de presidencialismo parlamentarizado es lo que ha facilitado que a partir del 2016 el Perú transite de un régimen democrático con instituciones algunas instituciones débiles, los partidos políticos por ejemplo, a un régimen híbrido que es la forma más polite de decir, oye, esto es una... Casi. Es un régimen autoritario. Así ¿no? es. Porque esto según el último informe de The Economist. Correcto. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos un Parlamento que es elegido, digamos, con una legitimidad bastante endeble, porque vamos, que las votaciones que alcanzan, ¿no? Las deformaciones que produce el sistema electoral para producir mayorías artificiales es otro factor que se ha analizado poco, ¿no? La enorme digamos, desproporcionalidad que tiene el sistema electoral peruano, estoy hablando de la fórmula electoral propiamente, ¿no? Y otros factores, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos un Parlamento con hiperpoderes, pero que está muy desconectado de los ciudadanos. Si a esto le sumamos que la forma como se eligen a las personas que postulan a esos cargos, al Parlamento, a través de los partidos, es a través de procedimientos absolutamente opacos, que hemos llamado democracia interna, o elecciones internas, que en realidad de democrático tiene solo el nombre, porque es sumamente opaco, es una élite partidaria, que algunos autores dicen, oye, esos son los dueños de los partidos los que definen quiénes son las candidaturas. Y les dan los números. Y luego, darle un hiperpoder a esas personas. Yo creo que acá tenemos la fórmula de cómo hemos llegado a un régimen autoritario parlamentario, ¿no? Es una coalición parlamentaria que nos está sometiendo a un régimen autoritario. Y entonces, en esa lógica es que hay que entender por qué ahora se busca no solamente controlar al Ejecutivo, como está sucediendo ahora, sino además tener el control de los gobiernos regionales. Eso me parece verdaderamente muy preocupante porque es lo más parecido a una... No quiero hacer comparaciones ¿no? extremas, pero es lo más parecido al Tercer Reich, ¿no? O sea, un control total del Parlamento. Y considerando que hasta hace poco se ha eliminado las elecciones primarias para hacer unas elecciones directas y abiertas, para tener ahora unas elecciones indirectas, es decir, a través de delegados, tenemos un circuito que no es nada democrático, nada liberal, ¿no? Nada representativo. No es alentador el panorama, pero bueno... Vamos a continuar seguramente más adelante conversando, doctor Jáuregui. Muchas gracias por su presencia aquí en JN Noticias. No, muchas gracias por invitarme. Nosotros continuamos con más información, pero antes una breve pausa.